Ovenir Sartú, ¿cómo le va, señor? ¿Cómo anda? Muy bien, buen día. Hay tantas cosas para hablar, tanto tema que uno le gustaría Fua. tocar. No, me interesa hablar de un tema que tiene que ver con Israel, Gaza, Irán, todo eso, digo, porque me parece que lo amerita. Pero antes, estoy sorprendido con el escándalo o el conflicto que supuestamente hay con respecto a la ley a la ley de medios, digo, que tiene muchos problemas, Sí. y el que no es problema es el añadido que propone Cabildo Abierto, es decir, que la ley establezca la posibilidad de equidad en el acceso a los medios de todas las opiniones políticas, y lo digo políticas en sentido amplio, no exclusivamente partidario. Sí. Me parece una cosa básica. Es decir, no, sostienen que eso es censura y al revés. Es decir, justamente lo que no hay en los medios de comunicación, estoy hablando de los de alcance nacional, los que utilizan frecuencias públicas Sí. y no pagan por ellas, Sí. hacen una selección totalmente sesgada de lo que es información y de lo que es opinión, exponer opinión. ¿Okay? Realmente ¿a dónde hemos llegado para que gobierno y oposición se pongan como locos porque se les dice que tienen que dar información plural y amplia y dar Claro. cabida a todas las opiniones? Bueno, Orsi dijo que el aditivo de Cabildo Abierto a la ley de medios es un disparate. Bueno, decididamente no sé en qué mundo estamos viviendo, pero si una ley establece que la información debe ser plural y dar cabida a todo, bueno, es ridículo que se sostenga que eso afecta a la libertad. Al contrario, garantiza, después cómo se cumpla o no se cumpla es otra historia, pero que armen lío ya porque declarativamente se establezca la pluralidad informativa, a mí me tiene realmente sorprendido, ¿no? Me acuerdo una entrevista que tuve con Ernesto Murro cuando era ministro de Trabajo, y él me dijo algo llevándome atrás, ¿no? Nosotros, hablando por él y su partido político, cuando teníamos un problema, teníamos que hacer una marcha para para que nos aceptaran una carta en un medio de comunicación. Y después teníamos que hacer otra marcha para que la leyeran públicamente. Dice, hoy como que nosotros, poniéndome a mí de ustedes, tienen algo que no teníamos nosotros. Hay que utilizarlo con criterio, el poder de los medios. Y que me quedo siempre eso, digo, si lo que ustedes tenían que hacer una marcha para que leyeran, hoy tendría que estar celebrando de que todas las voces reales tuvieran acceso rápido a los medios. Por lo menos de que la ley establezca eso. Claro. Después que se cumpla es otra historia, ¿no? Porque todos sabemos. Pero da la impresión de que todo este fenómeno de esta ley, de estas reformas al régimen de la prensa, son gobierno y oposición disputando los favores de los medios de comunicación más poderosos, digamos, ¿no? Me da la impresión que es eso, porque la reforma esta termina garantizándole a los que explotan frecuencias públicas que no van a pagar por eso, cosa que no era distinto con el gobierno del Frente Amplio, porque en los hechos no pagaban tampoco, se los exoneraba, es decir, nunca pagan. Es decir, son grupos económicos que han hecho fortunas a lo largo de 80 años con la explotación de las frecuencias públicas sin pagar y transando siempre con los partidos políticos de gobierno, es decir... Con el oficialismo, digamos. Con el oficialismo el que sea, ¿no? Es decir, sí. Te doy tanta difusión, es decir, no me cobres. Dicho, esto es... Sí. Resumido y... Es tácito probablemente, o no sé, pero no necesita ser expreso. Es decir, lo cierto es que tenemos un gobierno que está por llegar a una elección y de golpe se apresura, sin pasar por ninguno de los procedimientos normales para la aprobación de la ley, se apresura a votar sin tratamiento en comisión, sin nada, se apresura a votar una cosa que le regala millones de dólares a los medios de comunicación. Y la oposición patalea
pero en realidad patalea porque se está formalizando, es decir, en la ley, lo mismo que se hizo en los hechos. Claro. ¿Tá? Es decir, Claro. en los hechos no se les cobraba, en los hechos se aprovechaba la difusión que esos medios le dan a quien es gobierno, y eso es lo que están discutiendo. Y cuando aparece una propuesta, en este caso, que uno parecería que fuera irrelevante y que todos los partidos deberían estar de acuerdo en que todas las opiniones fuera obligación exponer de los medios que explotan líneas públicas, es decir, frecuencias públicas, exponer todas las opiniones. No, los dos se oponen a la reforma sosteniendo que es censura o limitar la libertad de expresión. Al revés. No ve el añadido ese, es todo lo contrario. La otra vez un hombre, no me acuerdo en qué red social, me dijo que en los hechos, la gente... ayer estaba leyendo, dice, en una publicación que hice, a mi manera, hablando de mi manera, políticamente incorrecta, de más o menos esto, ¿no? De todo lo que se le da culturalmente a un uruguayo se dice que es de izquierda, ¿no? Está como bien visto. Si vos decís de derecha es como una cosa deleznable, ¿viste? Y eso es a nivel cultural. No estoy diciendo que sea así, ni tampoco que no sea así. No, es que además en el Uruguay nadie se proclama de derecha. Es eso, el único es Conrado Hughes. El único que se precia decir que él es de derecha. Y representando a la derecha deja mucho que desear en muchos aspectos. Bueno, Conrado, pero digo, después, he discutido con Conrado. Después todo lo demás son nadie tiene como ser, vetas de libertontismo. Nadie quiere ser ni de ultraizquierda, ni de derecha, ni de ultraizquierda. Todos quieren ser de centro. De centro. Centro izquierda, centro, pero nadie quiere. Y él me decía, tiene un perfil donde creo que hace radio, no sé en qué radio, no lo investigué, loco, pero me dijo, no, es al revés, Esteban, en realidad, si vos sos de izquierda en este país, tenés mucho más cancelación. Digo, ¿vive en una nube de pedos en el limbo o es muy hipócrita o cínico? Porque culturalmente, si abonás una agenda, en realidad viene de los dos lados. Si vos abonás a la agenda que va en el medio, que es la que marca la agenda globalista, por más que tengas una tendencia, ¿no?, más de izquierda o más de partido tradicional, igual estás te beneficias, digamos. Es que no importa en absoluto. El tema es que seas tibio. El tema es que hagas los mandados que tenés que hacer. Exacto. Después haz el discurso que quieras. Claro. Ahí tenés a Milei regalando a la Argentina con un discurso supuestamente antiagendista, pero es un cuento, es decir, claro, se opone en lo estético, en lo que es cosmético, pero sustancialmente está entregando los recursos exactamente igual que lo hizo el Frente Amplio y que lo está haciendo el gobierno de la calle. Y el tema de valorar lo de Milei ¿lo está haciendo porque está convencido o es lo que puede transar? Como hemos hablado acá de cuánto poder tiene un presidente, ¿no? Pero yo creo que eso es lo para qué tiene poder y para qué no. Yo creo que ella ya tenía la idea de privatizar, que en los hechos es entregar, privatizar, ¿quién te va a comprar? ¿Quién se va a hacer cargo? Y van a ser las empresas transnacionales, ¿no? Bien. ¿Quién te va a comprar las riquezas naturales? ¿Quién tiene los medios? Bueno, son las empresas transnacionales. Yo creo que eso ya estaba en su programa, que él lo tenía claro, como lo tienen claro casi sí, todos. todo. Y si no lo tienen claro, se lo aclaran en 2 segundos, ¿no? Es verdad. Y eso me lleva a este otro tema que me interesaba. La otra vez dije ayer, que también lo escuché de costado, y me pareció bien, viste que estamos en el mundo de la búsqueda de igualdad, de equidad, ¿no? De todos lados. Y yo creo que lo que nos uniría es si la mayoría de las personas que habitan este país entendiera que tenemos una causa común en este aspecto. Y lo que hay que pedir, el poder de las palabras, es el mismo derecho a la libertad de poder expresarnos. Libertad igual para todos. Nadie debe ser cancelado, y menos por un organismo del Estado, en cuanto a la opinión sobre todos los temas. Eso es muy importante porque, y creo que complementa lo que veníamos hablando, que es que
¿por qué en el fondo rechina este planteo de esta propuesta de innovación? ¿Qué tendrá sus jugadas políticas de demorar el proyecto claro. para que genere y generar un ruido que, si como la pensaban sacar entre gallo y medianoche, y si hay que demorar y pasar de una cámara a la otra, Nos viene bárbaro, se chicos. complica porque se entera todo el mundo y Ahí va. lo que está pasando, ¿no? Claro. Todo el mundo dice, pero pará. Pero el problema es que la línea que viene desde los organismos internacionales, la línea que se promueve desde el Foro Económico Mundial, es la línea de la cancelación. Es todo lo contrario de emitir todas las opiniones. La idea es, bajo el pretexto de eliminar las fake news, las falsedades, ¿no? Entre comillas enormes. Científicas, estoy haciendo las comillas con los dedos. Vos decretás que una pandemia es tal cosa, entonces si vas contra la pandemia... Ahora, te comento. Más noticias halagüeñas. Sí, el otro día yo hablé sobre el fenómeno del cambio climático y no sé cuánto. Bueno, tuve el honor de que en YouTube, debajo de la columna que hicimos nosotros, apareciera una aclaración que... rectifica, dice que el cambio climático de origen humano es causado por el consumo de combustibles fósiles, bla, 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 bla. Es decir, lo que está diciendo es, bueno, si habla de geoingeniería y de manipulación climática, hay que rectificarlo. Claro. Es decir, tengan cuidado porque está emitiendo una fake news. Lo cual fue para mí fue muy revelador, ¿no? Es decir, volvemos a que hay una supuesta verdad que no puede ser cuestionada. Y bajo el pretexto de dar información científica, en lo que hacen es censurarte, es meterte. ¿Qué razón hay para que debajo de una columna en la que yo hablo de un tema que en realidad estoy haciendo referencia a una resolución de las Naciones Unidas de hace 50 años? Estoy diciendo, esto que dicen que no existe, existe porque la ONU lo previó hace 50 años cuando Estados Unidos y la Unión Soviética se estaban atacando mutuamente, entonces quisieron limitar lo que hacían. Bueno, hay información al respecto, pero lo que vos hacías era una opinión con una base sólida, exacto, que es una fuente fidedigna. Porque es un por tratado, lo menos, es un tratado que se hizo. Que se dos tipos que están a los balazos dicen, pará, no vamos a usar balas explosivas. Bueno, entonces es que las balas explosivas existen, claro. Porque si no existieran, nadie se hace un acuerdo de no usar balas explosivas. Bueno, esto es lo mismo. Si las dos hacen un tratado que previene no usar armas de modificación del ambiente, quiere decir que esas armas existen, que esa posibilidad existe. Existía hace 50 años, con más razón existe ahora. Bueno, en definitiva, lo que quiero decir es que la misma política que se aplicó para el tema de la pandemia se está aplicando ahora para los temas climáticos. Sí, claro. Entonces, no va a tardar en que si vos pones en duda o atribuís un origen a ciertos fenómenos supuestamente naturales, les atribuís un origen artificial, te cancelen. ¿Está? Es decir, tuve el aviso, ¿no? Es decir, te ponemos esta aclaración. En algún momento... Fue consultado el precandidato por el Frente Amplio y dijo, no sabía. No tengo idea. A ver. No pudo negar que estaban, porque estaban Mira, vamos a hacer para que viendo el cielo. Para que YouTube no nos ponga el cartel, a ver si nos pone el cartel de vuelta, porque esto va a ser subido a YouTube. Sí. En ese fenómeno de los chemtrails, hay dos cosas que son ciertas. Uno es un efecto del vapor y el calor de los aviones con una masa densa de humedad. Es perfecto. Pero la otra también es que se necesitan para activar nubes. Se necesita aviones también. Aviones. Tirando químicos arriba de la nube. Las dos informaciones son fidedignas. Sí. Porque es el ABC de lo que te propone una empresa de siembra de nubes. ¿Está? El químico también, no fue dicho por nosotros, vos que sos abogado, yo soy periodista, lo dijo una persona que está trabajando en Nube El Cisnero y todos los que, que se le echa a un químico. Y el químico, y está la composición química de lo que se le echa a la nube. Eso no es conspiranoia, eso es un hecho. Dato Hay oficial. Empresas que ofrecen ese servicio. Entonces, acá estuvieron consultando una empresa chilena, cuando la sequía del año pasado, estuvieron consultando una empresa chilena que ofrece generar lluvia. Bueno, oficialmente sabemos
de este fenómeno que se genera por el calor, el choque de calor y cosas que puede dejar una estela de un avión. Ya lo sabes. Sí, está comprobado. Sí, Perfecto. claro. Lo otro también. Toda la vida vimos los aviones Sí. que dejaban, pero se disipa enseguida. En Argentina, ¿te acuerdas? El avión a chorro pasó. El avión a chorro. Sí. Eh, Mira, acá también se le decía avión Claro. a chorro. Y después tenemos la otra información oficial que dice todo lo que estamos diciendo nosotros. Ahora, el pecado, que hasta Orwell está horrorizado. El pecado es que vos opines de la intencionalidad de lo que está sucediendo en el cielo y de la intencionalidad, que opinemos, Sí. para bien o para mal, de la manipulación del clima. Claro. Ahí terminó la... Hasta ahí ya es llega la fake news. tolerancia, exactamente. Exacto. Y ahí viene, empieza la cancelación. Exacto. ¿No? ¿Por qué? Bueno, porque montados en el caballo del cambio climático, se quieren justificar una serie de medidas económicas y geopolíticas que necesitan que la gente crea que realmente estamos ante una situación dramática de alteración del ambiente por razones, por efecto no de la manipulación deliberada, sino supuestamente por la vida cotidiana, por las Sí. formas de vida, por usar el motor, por consumir energía. Sí. Bueno. Entonces, bueno, si no se puede decir que además de eso existe mecanismos para la manipulación deliberada y que nadie puede asegurar que esas cosas no estén generando, o más bien uno puede sospechar que esas cosas estén generando muchos de los supuestos desastres climáticos que se plantean. En fin. Mira, en Francia me mandan acá, respecto a esto, una empresa ofrece sus servicios para garantizarte buen tiempo en el día de tu boda. El único problema es que asegurar que no llueva el día del enlace cuesta algo más de 130.000 euros, más o menos. Si vos te vas a casar y tenés mucha guita, es el sábado 30. Podés lograr que ese día brille el sol. No quiero que llueva, en el lugar donde mi vas a amigo. estar. $130.000, te manejan el lugar y no llueve, y hay sol radiante. Es impresionante. Exacto. No, pero vos te ponen el cartel de que eso es mentira y de lo que digo yo que es mentira. Que somos dos conspiranoicos de mierda. Hay una película que se llama Factory, que es un documental que está producido por Barack Obama y Hermoso. su esposa. Sí, pero hay una cosa muy curiosa. Trata sobre una compañía china que compra una fábrica en los Estados Unidos, una fábrica de autos, y la transforma en una fábrica de parabrisas para decir, en una especie de cadena de valor que tienen, Sí. producen autos por todo el agua, pero esa fábrica la destinan a producir parabrisas. Y toman a los obreros, a los antiguos obreros de la fábrica. Entonces, bueno, cuando están por hacer la inauguración, hay muchas cosas muy pintorescas. Sí. Y pese a que sea Obama quien la financia. Entonces, cuando van a hacer la inauguración, viene el jefazo, que es un chino, que reporta directamente al Comité Central del Partido Comunista Chino y tiene como presidente del sindicato a su yerno, el sindicato de la empresa a su yerno. Bien. Bueno, Convenientemente. ese jefazo llega ahí, no me acuerdo si es Detroit, no sé que no me acuerdo ahora en qué región de Estados Unidos es, pero no es Nueva York ni nada de... Bien. Entonces, digamos que es el espacio que vota a Trump. Bien, Como el típico bien. lugar Los republicanos, donde digamos. se vota a Trump. Entonces, llega el jefazo y ve que están armando el acto de inauguración. Entonces, ve que instalan el escenario Bien. en un lugar bajo un toldo. Y dice, no, ¿por qué ahí? Póngalo acá en el medio. No, lo que pasa, le dice uno de los alcahuetes que Sí. tiene, dice, lo que pasa es que si llega a llover, entonces el jefazo lo mira y dice, ese día no va a llover. Como diciendo, no digas estupideces, Ese día no va a llover. Tranquilo. Faltaban meses para la cosa. Claro. O sea, son pequeñas cosas. Como decir, ¿por qué te lo dicen? Bueno, porque Claro. es obvio que Porque esas se puede cosas hacer. se pueden hacer. Entonces el tipo podía asegurar con absoluta certeza que 6 meses después no iba a llover. Bueno, ese es el tipo. Para Bueno, comentar hasta qué grado. Claro. Además, si no te son suficientes las resoluciones de la ONU, si no te son suficientes los avisos comerciales de las empresas que te ofrecen los servicios de modificación del clima, bueno, tenés hasta eso, es decir, una película. Es donde nos parábamos en plena pandemia
donde yo me paré una vez y digo, yo no puedo asegurar, por ejemplo, que los viales tengan nanotecnología. No. Ahora, ¿la nanotecnología existe? Sí. Sí, claro. Sí, existe hasta un polvo inteligente, es microscópico la robótica, casi. Sí, existe. ¿Puedo decir yo que tiene o no tiene el vial? Y para eso tendríamos que tener lo que en democracia y lo que le pagamos a instituciones para eso mismo, que lo analicen. Un laboratorio confiable Claro. que lo analiza, cosa que el Estado uruguayo no ha querido hacer pero no se bajo analiza. ningún costo. Claro, entonces, ¿con qué seguridad me decís que tiene o no tiene un vial si no fue analizado? Tenemos el Seguimos mismo sin derecho saber. a confiar o desconfiar, pero una parte cercenada de la escena pública, una desconfianza o una puntualización es cercenada y tildada de fake news, y la otra es avalada y promovida. Entonces, no creo que ahí se esté trabajando en una democracia sana y en una libertad de opinión. Yo creo que es al revés, es un régimen totalitario y es una dictadura, que lo primero que hace en este mundo de la tecnología es cortar toda usina de desconfianza, ¿no? Sí. Sobre el discurso hegemónico. Entonces, Sí. eso es tildado, pero no solamente es cancelado, sino es cancelado por discurso de odio. Y eso creo que es una de las cosas más peligrosas, porque la televisión o los medios de comunicación o el periodismo o los comunicadores cumplen un rol fundamental para tener todas las voces puestas arriba de la Sin mesa, duda. ¿viste? A eso vamos, ¿no? Es Claro. decir, ¿por qué en el fondo no se quiere ese artículo que parece de lo más inocente? Bueno, porque la línea que viene impuesta es la contraria, es la de la cancelación, es la de sostener que las falsedades, es decir, aquello que contradiga las verdades oficiales, Exacto. hay que declararlo falso y proscribirlo, y lo que se considere discurso de odio, es decir, el ataque a alguna causa políticamente correcta, también tiene que ser cancelado. Sí. Entonces, bueno, a lo que vamos es a una verdadera censura de la comunicación, como ya la vivimos penosamente durante la época de la pandemia. Los más viejos la vivimos con la dictadura, Sí. pero la nueva generación la vivió con la pandemia. Yo la viví con la pandemia. Claro, donde vos no podías decir esto o lo otro porque te clausuraban, te censuraban, te demonizaban. Sí. No llegamos a llevar preso por... Bueno, prácticamente sí, porque... Que nuestro canal de YouTube, nuestro canal de YouTube, el que teníamos en plena pandemia, haya sido denunciado por el Estado, es como decir, bueno, Claro. no es que un militante, un pro sistema nos denunció. No. Dentro había 15 denuncias, de las cuales 12 provenían de organismos gubernamentales hacia la plataforma. Ahí tenés. Entonces, y yo lo viví, no me lo contó nadie. Las caras de las pocas veces que alguien me entrevistó fuera de acá, de este programa, las caras que ponían los periodistas, pero de terror. Si vos empezabas a referirte a cualquier cosa relativa a la pandemia o a las vacunas, ¿no? Es decir, no te metas en eso, en una cosa, y se ponían nerviosísimos. Me pasó con varios, la mayoría. Varios y varias periodistas. Qué bueno, estás connotados, muy connotades. No hables así, lenguaje inclusivo. No, bueno. Connotades. Te digo porque no quiero dar nombres, pero Bien. Lo cierto es que vos le veías, se les transfiguraban las caras, un pánico de qué va a decir ¿cómo? Inmediatamente salían a cosa que es incorrecta. Si vos si estás haciendo una entrevista, no puedes venir a discutir con el entrevistado, es decir, es lo que dice lo que él. No, pero no sé cuánto, y te rectificaban permanentemente. Yo me acuerdo frases muy de los periodistas, era mirándolo fijamente al entrevistado que osara en interpelar la pandemia y los protocolos. Pero estamos de acuerdo que las vacunas ayudaron a que muriera menos gente. Estamos de acuerdo, ¿no? Cosas de ese tipo, pero usted no va a afirmar que tal cosa, no va a negar que esto. Claro. Sí, lo voy a negar. Bueno, era el acabose, ¿no? Era una cosa que me pasó alguna entrevista que se interrumpió rápidamente, no solo a mí, les pasó a otras personas, ¿no? Sí. Es decir, de las poquitas, que no sé, deben haber sido 3, 4 en 3 años, ¿no? Yo te hice una pregunta a vos, antes de entrar, respetando la memoria de tu papá. Sí. Y tu historia de izquierda. Sí. Yo te pregunté, digo, ¿no hay
la gente que conoce a tu papá, los militantes del Frente Amplio, que conocen la carrera de tu papá y que conocen tu posición, Sí. que no has tenido ningún tipo de problema de hablar de que no sos antiestado ni nada por el estilo, sino... No, al contrario. Entonces, yo te decía, ¿no te mandan mensajes vos, venir? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo vas a estar interpelando a nuestra fuerza política? ¿Militamos juntos en la dictadura? Primera cosa, mi viejo se fue del Frente Amplio. Bien. Todos los últimos años de su vida, o sea, se fue en el 2000 y falleció en 2012. O sea, vivió 12 años en que estaba en una postura absolutamente crítica con respecto al Frente Amplio. Con respecto a eso, recibo dos tipos de mensajes. Hay gente que me dice, mirá, tu viejo estaría orgulloso, o no sé cuánto. Yo nunca digo ni si estaría orgulloso, yo en vida con él tuvimos muchas discrepancias en muchas cosas, en otras cosas coincidíamos, hablábamos mucho de política, y a veces coincidíamos, a veces no. Yo no me fui del Frente Amplio cuando él se fue, me fui después. Y otra gente, con esa cosa estúpida que tienen, de decirte, tu padre se revolvería en la tumba, bueno, son idiotas, sinceramente no merecen. Primero la bajeza, ¿no? Porque claro. Yo jamás digo si mi padre estaría o no de acuerdo, yo qué sé. Sí, de hecho hablas muy poco de tu padre. No hablo poco, pero, o mejor dicho, en lo privado hablo y mucho, yo aprendí muchas cosas con él y lo valoro mucho, pero no me parece válido estar usando. Yo soy yo, lo que digo es responsabilidad mía, no tiene nada que ver con él, ni invoco ninguna, ni Perfecto. nadie, ni yo, que me crié con él y que me atrevería a decir qué opinaría sobre tal o cual cosa. O sea, que no voy a invocar el prestigio o el afecto que pudiera tener para justificar mis posiciones. Mis posiciones son cosas mías y yo me hago responsable de lo que yo digo. ¿Qué diría él en este caso? No sé, la verdad es que vivió en otro mundo. Lo conversábamos fuera del aire. El mundo antes del 2020, ¿no? Claro, es decir, de 2012, mediados de 2012, que él falleció, hasta ahora, el mundo ha dado pero un salto de era, ¿no? Es decir, desde lo tecnológico, desde lo económico, desde los problemas políticos que se plantean, desde los fenómenos sanitarios y climáticos usados como herramientas políticas. Conflictos bélicos. Conflictos bélicos, es decir, pasamos de una época en que el gran objetivo era ensanchar los derechos humanos y no sé qué, pasamos a un régimen de restricción. Claro, es decir, de alguna manera mi padre falleció en una época, y tanta gente falleció en una época en que los paradigmas eran aumentar el consumo. Todavía estábamos en la era en que el capitalismo de consumo te quería vender cosas, te quería hacer consumir, y un discurso pro derechos, proclive a liberar a los seres humanos de toda restricción material, espiritual. Supuestamente era eso, es decir, la era de Acuario, bla, bla. Entonces liberate sexualmente, liberate en esto, liberate en lo otro, tenés más derechos, gozá más derechos, todo ese discurso. Y consumí mucho más. Ese era el negocio. Y hoy estamos en un mundo en que el consumo está mal visto, en que la energía no va a alcanzar, en que tenés que estar temiendo pandemias, en que el clima te va a matar, en que sos culpable, no opines, no digas cosas incorrectas. Bueno, es otro mundo. Y después de haber pasado por encierros generalizados, persecuciones por la vacunación, cancelación por decir algo que... Bueno, es otro mundo. Mi viejo sí vivió plenamente la época de la dictadura, como me tocó a mí también, pero no esta época. Entonces, pretender... Esa gente, digo, la gente que padeció la dictadura por su posición ideológica, ¿no? ¿Qué hace hoy militando para cercenar los derechos de otro o la libre expresión? Digo, es raro, es como que las víctimas se convirtieron en victimarios. ¿Cuál es el...? Ahí entra el desdibuje, ¿no? Que venimos observando. De un lado y del otro. Yo creo que inevitablemente el poder, el verdadero poder, que es el poder económico, hay que ver. Yo marco dos fechas que me parecen de inflexión en esta era, ¿no? Esta era, una es la firma del contrato de UPM, 2. ¿Por qué? Bueno, porque fue la primera vez que en Uruguay
de alguna manera, vimos cómo eran realmente las cosas. Es decir, cuáles Bien. son las reglas de juego. Es decir, te viene una empresa transnacional con respaldo del Banco Mundial, con respaldo de los fondos de inversión que están Sí. detrás, se te instala, te exige el agua, te exige la vía, te exige meterse en la enseñanza, te endeuda, te exige comprar la Tenés energía. razón en eso. Ese fue Porque hasta a nivel periodístico también. Siempre recuerdo la oposición que tenía un Gabriel Pereira yendo con un botecito a sacar agua de lo que estaba contaminando las papeleras. Y luego pasar a decir que, bueno, el PBI, lo que contribuyó UPM, dejar de salir con un botecito a ver cuánta contaminación hay, se cerraron el culo. Y digo, va, que lo parió. Claro, hubo un cambio. Yo creo que ahí hubo un primer. Para mí fue muy revelador. A mí me sacudió mucho, me cambió. De ahí surge lo de Uruguay Soberano. Sí. Es decir, dije, bueno, esto es otra historia. Acá, y paradójicamente eso se hace con gobierno del Frente Amplio. Sí. Entonces dije, ¿qué está pasando acá? Porque yo ya venía con discrepancia con el Frente, pero eso me confirmó que realmente estábamos en un desquicio total. Y que el Uruguay empezaba a entrar en un régimen que nos llegó tarde, como nos suelen llegar todas las cosas. Digo, estas cosas ya venían pasando, en África, en el resto de América. Lo peor es que tenemos la suerte de que llegue después a Uruguay, teniendo todo este panorama donde podemos sacar información. Si lo usáramos para prevenir sería buenísimo. Genial. Lo que pasa es que tenemos un sistema político que cierra los ojos y medios de comunicación que cierran los ojos. Y el segundo sacudón fuerte fue 2020, ¿no? Cuando 2 años y medio después se declara la pandemia y otra vez. Es decir, bueno, no sé. Noticias del Gran Mundo, sí. una muy buena película, está en Netflix, se puede ver. Noticias del Gran Mundo. En el oeste, es un personaje que se gana la vida leyendo por los pueblos, compra los diarios y lee y comenta las noticias en lugares donde no había radio, ni televisión, ni diarios. El tipo iba con una carreta recorriendo los pueblos y cobraba por leerles las noticias y comentarlas. Muy bueno. Hay un vínculo ahí con una niña que aparece, bueno, que lo ayuda, y bueno, se genera pero es muy interesante. Muy, muy linda, muy, muy. Bueno, esto es lo mismo, es decir, Noticias del Gran Mundo. Sí. Nos trajeron el diario del mundo acá. Y digo, bueno, mirá, las cosas económicas son al UPM y las cosas, el esquema de libertades y cosas son a lo pandemia, ¿no? Bueno. Yo me acuerdo, ¿sabés qué me dio una de las cosas que me hizo hacer clic también? Fue, por ejemplo, el tema que yo tenía allá por el 2019, 2018, era la nueva modalidad de transporte, ¿no? Llámese Uber, Cabify y todo eso. Y cuando empiezo a indagar, hablar, llego a chequeando información y de diferentes fuentes que quien trajo a la empresa Uber fue Dourado y Daniel Martínez. Entonces, digo, la putísima madre, porque ¿qué pasó como primer impacto? Se desvaloriza la chapa del taxi, Dourado compra, se regula Uber, sube de vuelta ¿qué hace Dourado? Vende. Y dijo, la puta madre, así funcionan con cualquier cosa, ¿no? Mira. Se llama desde no es que llegan después, es cuando Uruguay llama al problema, llama a la disrupción, llama al quilombo, para luego generar una ley, obtener rédito político de eso. Bueno, eso no... y vos decís, ¿cómo carajo funciona? O sea, hay que ver una cosa. Yo no sabía o no sé. Es hermosa la jugada. Pero sí sé que Uber, que pertenece también... No puedo hablar mucho más que eso, porque tengo una cláusula. Es una restricción. Y porque le gané un juicio. Está bien. No, digo pero yo puedo decir que Uber, primero está controlada por Vanguard Group y BlackRock. Seguramente. Pero más, yo lo investigué, es así. Bien. Es decir, están detrás. Y la lógica que aplican no es una empresa excepcional, no, es la lógica de este sistema económico. Es decir, ¿cuál es el esquema de Uber? El esquema de Uber es, yo vendo servicios de transporte ignorando toda la legislación estatal sobre el transporte, la que sea, en el país que sea. Es decir, vienen, se instalan, contratan, es decir, conectan con gente y empiezan a hacer... Ahí teníamos un pelotudo de Conrado Hughes, perdón, lo digo así si no tengo problema,
criticándome, diciéndome que yo era un zurdo de mierda, porque iba en contra del libre comercio y no entendía nada de cómo funcionaba la subordinación escondida que tenía este tipo de modalidad de transporte. Porque, repito, 10.000 veces, muchos liberales me tiraron en ese momento que era un zurdo de mierda, un estatista, que le hice lo mandado a la Intendencia de Montevideo. Le digo, no, macho, el tema, ¿no? O por qué le gané un juicio laboral, eso es un pelotudo. No soy un pelotudo. El libre mercado o el libre comercio es si no hubiese en el país, por ejemplo, normas que regularan al transporte. Primero, fuera un transporte que en los hechos lo es. Todos, el ómnibus y el taxi, es un transporte privado de interés público. Sí. No es un transporte público. Y afectado al servicio público. Y afectado al servicio público. Por eso recibe exoneraciones y un montón de beneficios para seguir promoviendo el transporte público, que no es público, es privado de interés público. Sí. Pero quien dicta quien pone la tarifa al taxi es el Ministerio de Economía y Finanzas. Quien le dice cuándo subir, cuándo no, o qué precio tiene que manejar en el mercado es el Ministerio de Economía y Finanzas. O sea que su tarifa está supeditado a eso, a un ministerio. Y el boleto, quien le pone el precio es la Intendencia de Montevideo, al ómnibus. En este caso, quien ponía el precio era la supuesta empresa, la Entelequia, ¿no? Y quienes recibían la mayor parte de todas las obligaciones éramos los choferes. O sea, no había libre comercio, boludo. No, es un capital que es mío, que lo estoy poniendo y que tengo que pagar encima. Aclaro que ahora está pasando... ¿Y qué hizo la Intendencia? Maravillosa la regulación. Nos cargó a los choferes de obligaciones tributarias y le cobra a las empresas de transporte en una declaración jurada, mes a mes. Esa plata va a la Intendencia, lo que se hace de las aplicaciones de transporte. Una regulación que la hicieron Dourado junto con Daniel Martínez y Pablo Intamuzú de la Intendencia. Eso, el decreto, la plata que se le cobra en el canon va a ir a movilidad y de ahí eso iba a ser destinado a obras. Cuando yo le pregunté a la Intendencia en un acceso a la información pública me dijeron que no aplica mi pregunta, que va directamente a la caja central de la Intendencia y allí se derivan diferentes fondos. Y así funciona. En ese ítem, así funcionan todos. Sí, eso es lo que tiene que ver con el funcionamiento estatal. Claro. Lo que digo es que el esquema la clave del negocio de Uber es la transgresión de cualquier regla que haya. Es decir, vienen, se te instalan, lo han hecho en todos lados, no pagan impuestos, no pagan seguridad social, no pagan nada, hacen trabajar a la gente, utilizan el capital de los dueños de los autos, es decir, usan un capital... ¿Pero qué pasó en Inglaterra? Millones de dólares en vehículos. ¿Quién pasó en Inglaterra? ¿Qué pasó? Gente con otro poder adquisitivo y con un servicio de taxi de alto nivel. La gente dijo, no quiero esto, yo quiero seguir tomando el taxi. No entró. No entró. ¿Pero por qué? Por un transporte, un buen transporte. De un buen transporte. Profesional y demás. Sí. Seguro. Nosotros tenemos problemas que tenemos un mal sistema de transporte. Y eso es lo que explota. Es decir, pero lo que quiero decir es que la violación de normas y el no querer pagar absolutamente nada, ni seguridad social, ni leyes, ni ningún... Es decir, hay que ver que el capital sigue siendo del trabajador. Es decir, vos tu auto se desvaloriza. Cuando lo tenés que cambiar, Uber no te va a poner nada. La cantidad de número que tuve que hacer. Lo vas a tener que pagar vos. O sea, es una delincuencia sistemática. Eso es la clave del negocio. La clave del negocio es que no invierte capital, no paga impuestos, no cumple ninguna regulación y funcionan. Bien, tenemos esa cara. Es piratería formal. Piratería. Que no es distinto a lo que hacen UPM y a lo que hacen... Es decir, bien, es un esquema de funcionamiento del nuevo modelo económico en el que estamos viviendo. Traspolándolo, esto del transporte a todos los temas que nos atraviesan, después tenemos el otro mal. Sí. Una actividad regulada que termina convirtiéndose en un monopolio. Sí, entonces, en detrimento del usuario. Sí, es verdad. Entonces, sí, por un lado sabemos de las transgresiones de este tipo de plataforma de transporte, la violación de las normas vigentes que rigen al país. Es más... Pero contrapartida tenemos lo otro. Pero es que además es parte del asunto. El mal sistema, el mal servicio es clave del negocio. Es decir, el mal servicio público, la mala regulación, es muy importante para que Uber pueda hacer su negocio. Porque llega... ante un público que está deseoso de alguna cosa que se llama fácil. Esa es la verdad. Entonces, como siempre, es una pinza en la que tenemos mala gestión de lo público y piratería de capitales. Bueno, pero por ejemplo, totalmente mirá vos el monstruo y
poner el monstruo en una época y poner el monstruo en otra época. Nosotros, bajo la lupa contenidos, es un Uber para los medios de comunicación. Yo tengo la libertad de hablar acá. Vos tenés la libertad de hablar acá. Porque si estuviésemos regulados, no tendríamos la libertad de hablar. No nos dejaríamos. Exactamente. Sí. ¿Viste? Entonces, bueno, como siempre, sacar lo bueno, sacarlo... La diferencia es que vos no sos una empresa que se dedica a hacer esto en todo el mundo para hundir a toda la prensa. Al contrario, si vos estás preservando un espacio de libertad de expresión, no estás hundiendo a los medios formales de comunicación. No. Distinto si vos tuvieses cientos, miles de programas de este tipo y los vendieras en todo el mundo con la intención de hundir cualquier otro medio de comunicación. El monopolio, que es lo que tratan de hacer estas empresas, hundir toda otra forma de transporte. Hoy, en materia de comunicación regulada por el Estado, tenemos un monopolio de la opinión. Sí. Y estamos en el horno. Precisamos algo disruptivo. Y genera escándalo de los dos partidos el que se diga que tiene que ser plural la información. Bueno, esto es muy grave. Es muy grave. Te digo porque, y no hemos conversado a nivel de Uruguay Soberano, de que nosotros tenemos un déficit de poder acceder a los medios y que, bueno, la aprobación de una norma de ese tipo nos habilitaría a reclamar poder expresarnos. Bueno, eso le molesta al gobierno y a la oposición. Cosa curiosísima. Pero yo quería ir a una cosa que está pasando. Tengo un problema con la geopolítica. ¿Tenés un problema con la geopolítica? Sí. Leo los análisis geopolíticos y no sé qué. Tuvimos un hecho ahora, en un accidente muere el presidente de Irán. A eso me estoy refiriendo. Es decir, dos muertes de... No digas atentado. El atentado contra el eslovaco, que fue baleado, el primer ministro de Eslovaquia fue baleado hace 5 días. Y el accidente aéreo que mata al presidente de Irán. En un momento en que le han mojado la oreja, le han tocado la cola, han hecho todo lo posible para que Irán entre en la guerra contra Israel. Es decir, es clarísimo que lo que se está buscando en la región es una guerra abierta, general, que involucre a básicamente Irán. Me parece que la intención es un poco lo mismo que se hizo con Rusia, ¿no? Es decir, bueno, generemos una guerra. Yo no puedo asegurar que este individuo hubiese sido un obstáculo, pero es sintomático que lo matan a él y a su ministro de Relaciones Exteriores, ¿no? Que de alguna manera son los responsables de la política exterior de Irán. Desaparecen los dos al mismo tiempo. Bueno, no sé. Las hipótesis son muchas. Ahora están Estados Unidos diciendo que ellos no tienen nada que ver y que van a investigar y no sé cuánto, pero es obvio que se ha disparado una interrogante, ¿no? Es muy raro. ¿Qué pasó? Porque, justo en este momento, además, ¿no? Cuando ese es el ojo de la tormenta. Bueno, Ebrahim Raisi será reemplazado por el vicepresidente Mohamed Mokber hasta la nueva elección. Es el vicepresidente, ¿no? Sí. Quien ocupará el cargo por al menos 50 días. La Constitución de la República Islámica establece la cadena de sucesión de poder que indica que el proceso requiere la aprobación del líder supremo Ali Khamenei. Sí, pero veremos qué esboza este nuevo, ¿no?, al mando, que nos pueda dar algún indicio de decir, bueno, por algo sucedió el accidente. Exacto, ¿no? Yo quiero ver qué política, si va a seguir en esta postura o qué va a hacer, porque la verdad que es muy extraño lo que está pasando. Si va a seguir en esta postura, va a cambiar, ya sea hacia una posición más militarista o hacia una postura de otro tipo. Lo cierto es que algo muy intenso se está gestionando en esa región. Qué insoportable. No podía faltar. No podía faltar. Ya estamos acostumbrados, así que no te preocupes. Bueno, la cuestión es que ¿a qué iba con esto? ¿Por qué decía yo que la geopolítica me tiene desconcertado? Te tiene como en un laberinto, porque no sabes. No, porque usan una terminología y una visión del mundo
no digo que sean todos, pero hay muchísima publicación, muchísimo trabajo que sigue hablando de Estados Unidos quiere, China quiere, Israel pretende. Esto es más o menos como si yo contara Bajo la Lupa, diciendo que Bajo la Lupa consiste en que está Facundo atrás de los controles y después una serie de columnistas que venimos acá y que hay micrófonos, y omito a Esteban Queimada. Claro. Pero pará, ¿y cómo funciona ese programa? Que no conduce. Yo qué sé, ahí hablan Sartú y el otro columnista y Facundo que maneja los controles. Bueno, te digo que pasa. Esto es lo mismo. Yo pongo un ejemplo, a ver. Si hubiera un analista, un geopolítico, te dice, porque Uruguay quiere el dragado del puerto a 14 metros y quiere la vía, le conviene la vía férrea. ¿Es Uruguay el que hace eso? No es Uruguay. Son dos empresas justifican esas políticas. Son UPM y Cato Natí. Uruguay se comprometió con las dos a dragar el puerto a 14 metros, cuando todavía no tenía la conformidad de Argentina. O sea, lo cual era un compromiso suicida, porque, bueno, no sé, si yo me comprometo a entregar este local y si Esteban no me dice que sí, no puedo hacer. No importa. Obviamente ahí le dije, no te preocupes que Esteban te va a dar el que sí. ¿No está? Argentina inmediatamente está. Claro. Después me dirán, Argentina no quiere dragar el canal Magdalena. Argentina, no es Argentina. Claro. Acá lo que hay es que hay intereses económicos que son los que están definiendo el dragado a 14 metros, el no dragado del canal Magdalena, el uso comercial de todo el Paraná y el Río de la Plata, pasando por el puerto de Montevideo. Y hay una empresa, UPM, que decidió que quería una vía férrea desde el puerto hasta Pueblo Centenario. Entonces, claro, si un analista mira esto, te dice, no, porque Uruguay reclamaba el dragado a 14 metros. No, Uruguay nada, nosotros... Esto es un tema que fue interés de las dos empresas y el Estado uruguayo se comprometió y seguramente las dos empresas le dijeron que no se preocupara porque ellas aseguraban que Argentina iba a dar el consentimiento. Conclusión, el puerto se va a dragar a 14 metros. Ahora, basta, eso no es una decisión del Uruguay. Podrá venirnos bien, mal, no sé cuánto, pero no es una decisión de Uruguay. Como la vía no es una decisión de Uruguay y la forestación no es una decisión de Uruguay, fue el Banco Mundial que empezó a mandar plata, hizo aprobar la ley, mandó plata, las zonas francas no es una decisión de Uruguay. Entonces, basta con estos análisis que siguen pensando en términos de la Guerra Fría, o anterior a la guerra, o al siglo XIX, ¿no? Cuando entonces dicen, no, porque la potencia tal y Estados Unidos quiere. Estados Unidos, el pueblo norteamericano necesitaba las guerras, esas que le costaron miles de millones de dólares, lanzando misiles en Medio Oriente contra Irán, contra Irak, No, eso fue interés del poder económico. Del Deep State. Del Deep State, que es los intereses económicos que controlan y determinan gran parte de las políticas de todos los gobiernos del mundo. ¿Qué lo parió? Yo te escucho hablar y sigo estudiando todos los temas que nos atraviesan y todos me conducen a algo y me conducen a una metáfora o una analogía que me encanta hacerlas para que la gente comprenda que estas posiciones supuestamente enfrentadas y perimidas para mí o desdibujadas como la izquierda y la derecha son las dos caras de una moneda. Pero siguen siendo la moneda, sigue siendo la guita, sigue siendo parte de una moneda de curso. Es increíble. Claro, lo que pasa y las decisiones parece que son con la moneda también, se tira, cae cara o seca. Yo me digo, la guerra, es decir, lo que sea que está habiendo entre Gaza y Israel, si es genocidio, si es guerra, si es enfrentamiento, si es lo que sea, llamarle como quien me interesa la definición. ¿Es voluntad de Israel? No. El estar provocando una guerra con Irán, ¿es realmente voluntad del pueblo de Israel? Yo tengo
si realmente lo apoyan y están de acuerdo, son totalmente estúpidos, porque eso va a terminar muy mal para ellos. No vas a decir que la gente de Israel es estúpida. ¿Cómo vas a decir eso? No, Después tenemos a Petinati que le hacen Y en el tan Observador. estúpidos como nosotros que nos creemos que el dragado del puerto y la Sí, vía sí. y todo es el progreso y es Puede ser. nuestra decisión soberana, y como los norteamericanos que capaz que creen que son repatriotas porque van a bombardear a Afganistán o a Irak. No, son decisiones del poder económico que se ejecutan a través de los estados, de los gobiernos. Claro. Pero en realidad no son decisiones ni del pueblo local, ni del interés del pueblo local. De hecho, ninguna de esas consultas o esas acciones son consultadas al soberano. No, son te generan la situación, te dicen que tenés que no sé qué, no sé cuánto. Que había armas de destrucción masiva, entonces tenían que ir a meterse a Irak. Después no aparecieron armas de destrucción, pero ya está, ya lo habían destruido. Entre tanto, esas mismas empresas, vamos a hablar claro, detrás de esas cosas están grandes capitales financieros que operan a través de administradoras de fondos de inversión, porque son tan astutos que se las arreglan para usar tus ahorros, los míos, los de los trabajadores norteamericanos, los fondos de pensión, los meten en la misma bolsa bajo un fondo de inversión. Entonces, no sé, vos tenés $10.000 ahorrados, comprás unas acciones de BlackRock. Entonces terminás de alguna manera teniendo siendo parte una célula, una infinitésima parte de una casa en Madrid. ¿Por qué? Porque BlackRock invierte ahí. Y tenés además una industria farmacéutica en China. Y tenés una infinitésima parte de los misiles que están tirando Entiendo. No lo digo yo, lo dijo Ted Kennedy, Bob Kennedy, el hijo de Robert Kennedy, el fallecido Robert Kennedy. Definió la guerra de Ucrania, hay un video que lo explica. Dice, la guerra de Ucrania es la guerra de BlackRock. ¿Por qué? Porque el armamento que se va a usar se lo compramos a BlackRock, a empresas que son controladas por BlackRock y que están vinculadas al Pentágono, ¿no? Es decir, la industria armamentista domina el aparato militar de los Estados Unidos, así como la industria farmacéutica domina todo el aparato sanitario. Entonces le compran las armas. Después, los contratos de reconstrucción de lo que van a romper en Ucrania se los contratan a empresas de BlackRock y lo que quede en pie y se venda después, las empresas públicas, los territorios, los va a comprar, ya está acordada la compra por BlackRock. Entonces él dice, esta es la guerra de BlackRock. Claro. Las exigencias que Rusia ponía eran perfectamente cumplibles. Decía, era evitar que Ucrania ingresara en la OTAN y evitar armas nucleares en la región. Dice, volviendo a la ley de medios. Lo dice Kennedy, ¿no? Era Los medios negociable. oficiales. La guerra se quería por otras razones. Claro, pero a la gente de Occidente tuvimos que ver al New York Times poniendo cosas como Rusia va perdiendo contra Ucrania. Pero ¿quién controla el New York Times? O sea, por eso. BlackRock, Vanguard ¿en Group. qué cabeza Esos son cabe? los dueños de los grandes medios de Simplemente comunicación. agarrar un mapita y ver lo que es Rusia con lo que es Ucrania y decir que Es ridículo. Rusia va perdiendo. Ridículo. O sea, yo igual no tengo claro, te digo la verdad, a esta altura, porque creo que en Rusia también opera. Estos intereses también están yo creo que en está Rusia. atravesado. El mundo entero está atravesado. Claro, yo tengo la impresión de Con que ciertas resistencias de alguna religiosas o culturales, pero Putin de alguna manera está cumpliendo parte del libreto, voluntariamente, involuntariamente, no lo sé. Pero los intereses económicos querían una guerra en Ucrania, por las razones que dice Ted Kennedy, y por otras más, porque eso está hundiendo a Europa. Eso está repercutiendo en que vengan a llevarse el agua de América convertida en hidrógeno verde para hacer metanol en Alemania. ¿cuánta resistencia puede tener un ser humano como para depositar fe? Yo te hago una escena. Yo estoy en mi casa con la estufita de leña, tomándome un cafecito o un vino y estoy viendo a ver, de qué manera en lo discursivo o en mis acciones dentro de mi programa o de mi profesión estoy siendo funcional a algo malo. Sí, lo puedo hacer yo que estoy y que no. Pero un presidente de la República, donde una decisión que tome o que quiera tomar, de ella dependen miles o millones de vidas, ¿entendés? Atraviesa, Claro. que no creo que sea muy fácil poder discernir si se está haciendo funcional o ver qué mal menor puedo causar con la decisión. No digo que sea fácil.
yo por eso en este momento lo que estoy diciendo es que estoy harto de los análisis supuestamente geopolíticos que hablan... Que no lleven a la Guerra Fría, digamos. Claro, que no describen el mundo como un problema de intereses de países, Sí. de potencias o de estados. En realidad, lo que están haciendo es escondiendo a un actor principalísimo que es un estado dentro de todos los estados, ¿no? Porque a estas alturas yo estoy convencido de que el poder económico, es decir, centralizado en los fondos de inversión, es decir, el poder financiero básicamente, que es la cabeza, ¿no? Porque vos ves empresas como UPM, como Microsoft, como cualquiera, la que quieras, cualquiera de las de comunicaciones, o el New York Times, o cualquier... Detrás, es decir, entre los accionistas están Vanguard Group, BlackRock, State Street, siempre controlan un paquete de acciones que le permite controlar la empresa. Es decir, la cabeza, UPM no es UPM. UPM está dirigida, es decir, en sus largas... Y todas las grandes empresas del mundo están controladas, inclusive las empresas chinas y las empresas rusas. Entonces, cuando vos ves a Rusia haciendo una guerra, ya lleva no sé cuántos años, que no termina nunca, que van para acá, que van para allá, que te dicen que avanza, que retrocede, que no sé cuánto... Pero esa guerra provoca, más que efectos en la región, coletazos en el resto del mundo. Si permitió subir el precio de la energía, Asia, hundir a Europa, hacerla dependiente del gas que sacan de Estados Unidos y ahora del agua que están llevándose las multinacionales de acá. Entonces vos decís, pero... Entonces, los análisis geopolíticos, cuando te dicen China quiere, claro, o China fue elegida para cumplir un papel... no lo sabremos nunca. Bueno, yo creo que algunas cosas las podemos saber, ¿no? Es decir, miramos lo que pasa en Uruguay. ¿Qué pasa en Uruguay? ¿Qué decisión nuestra se tomó por nosotros, a iniciativa nuestra, y en interés del Uruguay? Ninguna. Todas las grandes medidas son tomadas en función de exigencias de empresas transnacionales que vienen a instalarse. Entonces, claro, viene el geopolítico y analiza si Uruguay quiere el dragado a 14 metros. No es Uruguay. Lo quieren BlackRock, BlackRock en el fondo, lo quieren UPM y Cato el Natí. Y le hicieron comprometer al Estado uruguayo el dragado. Y Uruguay lo comprometió sin tener todavía la conformidad argentina. Por eso... ¿Quién consiguió la conformidad argentina? Por eso es tan importante, de alguna manera, hacer foco. En todo esto no tenemos decisión nosotros. Lamentablemente no tenemos decisión ni incidencia, pero a través del sistema educativo y de la comunicación y del periodismo, estos temas deben ser escuchados por todas las personas y debe haber ámbitos de libertad sin miedo a decir este tipo de cosas. Si esta charla está en televisión con personas donde se esté debatiendo todo esto, no lo llevan. Es muy importante. Nadie lo dice esto. Pero así como hizo BlackRock, y no creo que esté Vanguard detrás de estos grupos que tenemos acá a nivel nacional, como lo son el grupo Magnolio, el grupo Sarandí, que van copando y van comiendo. El Estado agarra diferentes medios de comunicación y después el privado, con estos holding, lo que hacen es comprar y hegemonizar. Y después no lo pagan. Yo no sé quién está detrás. Por eso hablo de la izquierda, por eso te digo que aquel de izquierda que viene y me putea, porque no estoy de acuerdo con el Frente Amplio, que el Frente Amplio no es de izquierda, pero eso sería para otra discusión. Yo lo que le digo, que lo que están promoviendo ahora, del control de la opinión, de la cancelación a la libre expresión, les puede jugar en contra en otra vuelta de rosca. Ese es el tema, es estar cavándote tu propia fosa, porque mañana vas a precisar un medio. Siempre. Si vos creás cosas que después quedan y las usa tu adversario para... Por eso hay que ser muy cuidadoso en lo que es. Ahora, lo que a mí me tiene preocupado es que ese modelo de análisis con categorías del siglo XIX, la potencia tal y la potencia cual y el Estado... Está salteando, está ocultando... A algunos se le ha escapado en el análisis de la Unión Soviética. Claro, te hablan, claro. Digo, Rusia. Tiene un esquema que dejó después de la Guerra Fría, dejó de existir y no sé hasta dónde en la Guerra Fría no existía también. Pero lo real es que si vos querés analizar lo que pasa en el mundo, ahora, otra noticia, tras casi inmediatamente de este accidente, entre comillas, en el que muere el presidente iraní y su ministro de Relaciones Exteriores, la Corte Penal Internacional proclama, es decir, requiere el enjuiciamiento de Netanyahu,
varios de sus ministros Bien. y de los líderes de Hamás. Ahí tenés el primer coletazo. Entonces vos decís, pará un poquitito. ¿Qué está pasando? Primero, nunca habíamos visto en la prensa, en todos los medios, el escrache de las políticas israelíes con respecto a lo que hace en Gaza, como ahora. Es decir, ¿qué está pasando? Si siempre se encubrió lo que hacía el Estado de Israel con respecto a los palestinos. Bueno, mi impresión es que ahí viene, algo está pasando, es decir, Israel ya no es la niña de los ojos del verdadero poder, de ese Estado dentro de todos los Estados. Sí. Me da la impresión de que han resuelto usarlo para instalar ahí alguna otra cosa, que puede ser una guerra, que puede ser, tiendo a creer que apunta a algún tipo de intervención externa, es decir, de colocar algún tipo de intervención. Entiendo. Y este mensaje de la Corte Penal Internacional me da a pensar eso. ¿Qué está haciendo? Está condenando, a priori, porque nadie va a detener a Netanyahu ni va a pasar nada de eso, pero que la Corte Penal diga que debe ser enjuiciado, claro, como por crímenes de lesa humanidad, él, sus ministros y los líderes de Hamás en el mismo paquete. Sí. Bueno, ¿qué está diciendo acá? Ninguno de estos bandos es confiable. Acá hay que traer a alguien, y si además logran generar una guerra con Irán y amagar a bombas atómicas y no sé cuánto... Tienen una gana de la Tercera Guerra Mundial que no se puede más. Bueno, yo lo que tengo la impresión de que esto apunta... Tienen unas ganas. Claro, apunta a una estrategia de caos, porque además esas guerras, imagínense una guerra... Hay que estudiar mucho el periodo entre guerras para ver si hay similitudes con lo que está pasando hoy en el Tirón. Hay mucha información histórica ahí. Es interesante eso. Ahora, lo que uno ve es que hay una enorme ganas de generar conflictos serios que puedan involucrar incluso efectos nucleares, generar crisis económicas y alimentarias brutales, alegando por un lado los fenómenos militares, por otro lado los fenómenos climáticos. Pero lo cierto es que lo que se está buscando crear es un estado de alarma permanente, ¿no? Lo hablábamos el otro día, desde 2020 hasta acá no hemos parado nunca. No. Ahora, una guerra en la zona de ahí de Medio Oriente generaría seguramente problemas energéticos enormes, aumento del costo del petróleo, dificultades de tránsito en la región, es decir, contribuye a crear un estado de caos a nivel global, como ya en buena medida lo han generado con lo de Ucrania. Acá terminaría la frutilla que corona el postre. ¿Quién gana en eso? Y bueno, en definitiva, quienes logren después retomar, si vos lográs convencer de que los actores que están ahí son totalmente criminales, irresponsables y no sé cuánto, tiene que venir alguien que ponga orden. No sé quién gana. Por eso lo que tengo claro que sé quién pierde. Y sin ser melodramático, sino siendo realista, pierde la humanidad toda con todo esto. Toda la humanidad. Y ahí, específicamente en el lugar, están muriendo aparentemente los habitantes de Gaza. Sí. Si los planes esos de guerra prosperan, no les va a ir bien tampoco a los habitantes de Israel, a los israelíes, ni por supuesto a los iraníes. Es decir, ¿alguien puede creer que en su sano juicio el Estado de Israel está promoviendo eso? ¿O Irán? ¿O incluso la población de Gaza? No, es obvio que jamás fue una operación orquestada, el atentado, que ingresaran los de Hamás en Israel, que Israel no reaccionara, que se la comieran. Ahora esta masacre que están generando, es decir, todo el lanzamiento de misiles, le volaron la embajada de Irán en Damasco y mataron a un general y no sé cuánto. Pero ¿esto qué es? Es buscar una guerra. Porque además, es que justo que ganó el Oscar, ¿no? La película Oppenheimer. Casualidad también. Casualidad, el desarrollo de la bomba atómica. También es casualidad. Pero digo, ¿qué objetivo de guerra es que vos le vueles una embajada a un país? Es solamente una provocación, es buscar, porque si vos querés dañarlo, pegale en un centro neurálgico. Le pasa una embajada, lo único que hace es obligarlo a reaccionar, pero no le hiciste daño ninguno. La embajada no es vital para ningún Estado. Claro. Entonces, es como evidente que lo que se está buscando es el desarrollo de una guerra. Y yo no creo... Estoy convencido de que eso, ninguno de los actores aparentes, ni el pueblo israelí, tiene ganas de vivir otra. Yo no creo que quieran eso. A no ser que estén mal de la Creo cabeza. que los líderes de todas esas estructuras
básicamente de Israel y el gobierno de Israel y Hamas, sí están dispuestos a a ejecutar ese plan, Sí. por las razones que sean, ¿no? Algo pasa en Irán, porque Irán no ha respondido. Y casualmente fallece este hombre que es el presidente. Bueno, veremos, puede ser un accidente, yo no lo puedo negar, no lo puedo asegurar que sea lo contrario, pero veremos qué pasa con el sucesor, es decir, qué línea llevan, porque si esto avanza en dirección al enfrentamiento militar, bueno, si lo que no decía, o la posición que no tomaba el presidente de Irán, que murió en un accidente aéreo, lo dice lo nuevo, toma, ahí está. Si la reacción, si aporta a la conflagración militar en la región, bueno, ahí tenés. Cada vez se vuelve más sospechoso el asunto, ¿no? 11 minutos pasan de las 12 del mediodía, y bueno, todo esto que estamos hablando, que un salpicón de temas también para entender qué es lo que está sucediendo, sí, y volviendo al punto de cómo, en este caso, las dos facciones, teóricamente, a nivel local hablo, sí, están escandalizadas por una ley de medios que propone un apartado de Cabildo Abierto de que estén todas las voces que tengan lugar en los medios de comunicación. Que debería ser un principio respetado por los dos. Exacto. Es decir, querido por los dos, ¿no? Raro. No es raro. No es raro porque por un lado está el interés chiquito de los partidos políticos, sí, y por otro lado está el otro interés, que es el de poder, el de usar la censura, porque eso se viene, ya pasó y ya lo están manejando, ¿no? Nos vamos. Nos vamos. Hacemos una breve pausa. Un placer unir, como siempre. Igualmente. Pausa, ya venimos.